Luego de perder una hora, un poquito más de tiempo de mi vida, viendo un video que se supone que quiere dar nuevas perspectivas para una derecha, como si englobarse desde la derecha no fuese ya el problema, el cual termina diciendo lo mismo que los liberalistas llevan diciendo desde hace 500 años, que Estado man bad, y por lo tanto tenemos que acabar con el Estado porque Estado man bad. Porque ¿cómo podemos aceptar que haya una concentración de poder en las manos de alguien, excepto en las de las empresas? Claro está, ahí sí no hay problema, que las empresas hagan y deshagan lo que quieran, pero que no me toque el Estado ninguna ley ni ninguna legislación, porque entonces ahí sí se va a acabar el puto planeta. Terminando con supuestas alternativas que son no solo minar por completo los últimos resquicios de estabilidad que puedan tener como remanentes en el mundo, sino balcanizar todas las naciones, si es que se puede decir que hay naciones en este tiempo, y establecer un fundamento sociologista, burocratista, el cual de alguna manera va a anular el poder, como si no se implicase una reducción al infinito de tal cuestión, en la cual una vez balcanizados los países tenemos que balcanizar las balcanizaciones para reducir cada vez más la concentración del poder, que es lo que nos va a impedir hacer esa reducción al absurdo, señores. Pero bueno, este video del gentilhombre fue una completa pérdida de tiempo y demostró una vez más que los liberales no saben una mierda de política. Se supone que yo debería de hacer una respuesta a un mensaje que alguien mandó por Instagram y después hablar sobre por qué los julios o los joules y los newtons son lo mismo y ambos son energía, pero ahorita se presentó esto y honestamente lo otro no me interesa demasiado. Y lo de los julios, ya estoy enfermo de física y de números con todo esto de la programación, por lo cual dejaré eso para después, que esa confirmación es bastante fácil de hacer. ¿Cuál es la ecuación de los joules, newtons por metro? Literalmente la única diferencia entre los julios y los newtons es cuánto se extienden los newtons. Pero siendo más rigurosos al respecto, realmente no hay diferencia alguna, porque ambos trabajan con volumen, es decir, en el espacio, en 3 dimensiones. Ambos implican la masa, la aceleración y sus respectivas 2 o 3 unidades diferentes. Si algo implica aceleración, implica velocidad e implica desplazamiento. También creo que hay otro término ahí que se llama celeridad, que también lo implica. Digo, no tiene sentido que algo implique aceleración y no implique la velocidad y no implique el desplazamiento. Entonces no tiene aceleración alguna. Y ambos tienen masa, por lo cual no hay distinción alguna. Pero luego me encargo de eso. Entonces, señores, ¿por qué los liberales no saben una mierda sobre política? En este caso, los liberalistas políticos de la Mufridum y de Estado man bad. Eso es porque beben de una teoría política completamente ridícula y separada de la realidad, y por derivación terminan construyendo ideales ridículos, los cuales terminan llevando todo al vacío. Bien decía Jan Madiran que el juego de la derecha y la izquierda solo puede desembocar en el vacío, porque ahí termina irremediablemente todo lo que viene del vacío. La teoría política liberalista es análoga a la teoría filosofista moderna, la cual desarraiga a Dios como generador y ordenador de todas las cosas para poner cualquier arbitrariedad de turno para de esa forma imponerle a los demás a través de dicha arbitrariedad y a través de la sumisión absoluta a esa corriente de pensamiento en la cual hipostatiza cualquier arbitrariedad, y a partir de ella genocidar
a cuantos no se sometan a dicha corriente de pensamiento. El liberal, al partir de las bases filosofistas de la modernidad, parte del adecuacionismo tético-praxial, el cual, en conjunción con la filosofía, que la filosofía modernista es una beligerancia contra Dios, toma como fundamento una beligerancia contra toda forma de autoridad que no sea su autoridad, evidentemente, porque el liberalista se muestra sospechosamente fijado, sospechosamente dirigido contra la autoridad estatal, pero no toma en cuenta que lo hace desde una autoridad que se funda en su propia persona, que busca imponerle a los demás. Que todos ya nos conocemos el cuento de cómo termina eso de lo voluntario desde los liberalistas con el genocidio de la Vendée, por poner un ejemplo. Y esto derivado de que el liberalista es un utopista, que quiere poner la autoridad en el mismo punto en el cual la filosofía pone sus cosmogonías, es decir, en cualquier arbitrariedad, en un papelito, en una organización que supuestamente descentraliza el poder, cuando para descentralizar el poder tendrías que descentralizar, o mejor dicho, anular cualquier forma de influencia sobre las personas, lo que empieza porque te tienes que callar el puto hocico. Porque esa idea de el poder que tienen los liberalistas es básicamente toda autoridad que no me guste. Porque si somos rigurosos, poder, hasta me sorprende que un idiota como Naim más o menos lo tenga claro, poder es capacidad de influencia a través de la fuerza física o de la inteligencia. Entonces, el liberalista, a través de su inteligencia, vamos a suponer que la tienen, claro está, está ejerciendo un poder a través de la capacidad que tiene, usando esa inteligencia, de influenciar a otros. Y la política no es solo pistolitas, porque requiere también inteligencia, así que la política usaría ambas. Y el liberalista usa la inteligencia porque no suelen tener poder físico. Por lo cual, tomando como esto la definición del poder, quitándole la tontería metafísica de gente como Michel Foucault, por ejemplo, entonces el liberalista tiene que destruir cualquier institución, tiene que destruir cualquier empresa y tiene que destruir cualquier forma de organización, lo cual irónicamente es lo que están haciendo, porque entonces nadie puede tener poder y entonces se tiene que callar. Porque también su prédica es una forma de poder, esa tontería de que el Estado tiene el monopolio del poder. Primero que nada, se olvidan estas personas que Estado y nación no son lo mismo, y también se olvidan estas personas que si el Estado tiene un monopolio de poder, que después traducen como monopolio de violencia, es porque un montón de intelectuales están permitiendo eso tanto directamente, es decir, participando directamente en las instituciones estatales, como indirectamente a través de su inacción. No olvidemos que en el pasado, el Estado liberalista actual, aunque este sujeto va a decir que no es verdadero liberalismo, naturalmente, no existiría, porque la gente ya le hubiera cortado la cabeza a todos los miembros del Parlamento y de cualquier Cámara de Representantes al abusar de su poder y a atentar, en primer lugar, atentar contra Dios. Y ya solo con eso ya merecerían que les corten la cabeza, porque cuando se quita a Dios, se pone a Dios yo. Es decir, o a Dios o a no Dios, yo. De ahí que venga la arbitrariedad filosofista implicada en el liberalismo político, donde se quiere poner el núcleo de la
política en cualquier estupidez, porque así es como ha operado la filosofía desde Lutero, Calvino y Descartes. Establecer la hipóstasis en cualquier estupidez que no tenga sentido, invirtiendo el principio escolástico del operare sequitur tal como lo hace fundamentalmente Descartes con el pienso luego existo, que es la piedra angular de toda su filosofía, y que lamentablemente, si bien no la forma, pero sí el fondo de dicha prédica, ha sido la que ha permeado la filosofía desde esos tiempos. Entonces, como se toma la arbitrariedad como el punto focal de la política, el utopismo, donde se pretende que, siguiendo la arbitrariedad de turno, vamos a llegar a la verdad y a través de eso una forma política ideal, que esto está no está implícito, está explícito en Francis Bacon y está también explícito en liberales tempranos como Locke, por ejemplo, o en Hobbes, por ejemplo, que también es producto de la modernidad y de la filosofía moderna, claro está. Y a diferencia de lo que dice gente como el gentilhombre, Hobbes no es el prototipo de ningún estado. Propone una teoría política ideal, de acuerdo. La que se llevó a cabo y la que se lleva a cabo es la teoría política liberalista, que, como todos nos demos cuenta, terminó en un desastre, porque como bien dice Jan Madiran en la derecha y la izquierda, toda esa dicotomía izquierda-derecha termina en el vacío, porque de ahí salen todas sus ideas, de cualquier arbitrariedad. Entonces, esto nos da como resultado que el liberalista ha intentado fundamentar la política en lo que sea para así obtener el poder que antes le pertenecía al Estado. Porque el Estado, a diferencia de lo que esta gente dice, creyendo que el Leviatán es el Estado, cuando el Leviatán es una teoría, o mejor dicho, una hipótesis de forma política, o una propuesta de forma política, no una forma política efectivamente existente, ni mucho menos aplicable, incluso en regímenes tiránicos, ni siquiera está como lo explicita Hobbes realmente, maldita sea. Porque tiranía es una forma de disposición del poder, no una maldita forma política. Ay, Dios mío. Entonces, ya que el liberalista parte de la asunción todo poder es malo excepto el mío, construye un régimen bueno siguiendo el modelo utopista que expone Thomas Molnar en el Utopismo, la herejía perenne, en donde se establece que X forma de gobierno es la ideal y la perfecta, la que está actualmente es la falsa, que tiene a los falsos hombres, y esta forma de gobierno es la verdadera, que llevará a los verdaderos hombres. Y nosotros, los teóricos de esas formas de gobierno, somos los puros que llevaremos a todas estas personas a esa forma de gobierno. Y naturalmente que entre más ha pasado el tiempo desde la modernidad, cada vez más la forma de gobierno ha tenido una pregnancia más central en cuanto a la prédica, hasta llegar al punto en el cual que pareciese que forma de gobierno y verdad son lo mismo para las teorías políticas, porque han montado todo tomando al gobierno como la hipóstasis. Tal es el caso de Hans Hermann Hoppe, por ejemplo, intentando demostrar una suerte de substancialismo economicista de corte cosmogónico, es decir, en la cual de alguna manera la economía es el fundamento de la realidad, y por eso toma a la propiedad como una suerte de categoría realital, la cual debe de ordenar todo, pero propiedad entendida desde la concepción económica, evidentemente. Y en el caso de Marx, pues bueno, esto es creo que la versión más explícita que existe, en que
comunismo es igual a verdad, ya que no hay prácticamente nada en Marx que no se organice alrededor del comunismo. Entonces, ¿cuál es el problema con el liberalista? Es que niega, al igual que el marxista, la forma del hombre, y a través de negar la forma del hombre y negarle a cualquier estructura, autoridad, termina hipostatizando y pedestalizando, lo cual no debería de sorprender a nadie, a otras instituciones, las cuales supuestamente, al ser independientes del malvado Estado, que es el que concentra todo el poder, son las que nos llevarán a un paraíso. Y el problema con esto es que al buscar otros principios que no sean los éticos y morales, porque recordemos que esa ética y la moral estaban centralizadas en un teocentrismo antes de la modernidad, se buscaron otros principios morales supuestamente naturalizados, como es el caso de la libertad en el caso de los liberalistas, o la liberación en el caso de los marxistas, que siguen creyendo muchos liberalistas erróneamente que no hay libertad bajo el marxismo. Así, de hecho, la idea de libertad marxista es la liberación, y es, me atrevería a decir, la forma refinada y explícita, no hipócrita, de la libertad liberalista, porque ahí se explicita lo que implícitamente defienden los liberalistas, y es que para Marx solo hay liberación en la medida en la cual hay un sometimiento a una idea, mientras que el liberalista te dice que la libertad es para todos, pero si tú desobedeces los dictámenes liberalistas, como ocurrió en la Vendée, pues terminarán matándote. Al menos el marxista es honesto: te vamos a matar si no te sometes a nosotros. El liberalismo te dice: no te vamos a matar, pero te sales de la línea y ya te volaron la cabeza con una calibre 12. Así que pues está este maldito problema, y esto es porque ni el liberal, ni el marxista, ni la filosofía moderna toleran la heterogeneidad. Quieren todo absolutamente homogéneo, ya que no consideran que haya necesidad de distinción alguna, porque consideran que ya están en la verdad por pensar de una forma, y cualquier, digamos, disentimiento hacia esta verdad es tomada como herejía o como parte de la participación en el gobierno de los impuros, ya que como nosotros somos los puros que tenemos la verdad, pues nosotros vamos a llevar a la especie a la utopía, y por lo tanto pretender tú que puedes distinguirte de nosotros termina derivando en que pues te podamos matar. ¿Y por qué sí está legitimado el asesinato tanto por unos como por otros? Porque consideran que su ordenamiento es natural, es decir, es anantrópico, que obedece leyes científicas naturales, y esto también es propio del modernismo, el adecuacionismo tético-praxial, que antes existía el adecuacionismo, que es decir, tenemos nosotros un uso de lógica, de razón, de inteligencia, con la cual nosotros intentamos, usando estos instrumentos propios del hombre, que son sus instrumentos pensamentales, ordenar la realidad y adecuar nuestro pensar hacia la realidad para entenderla, parametrizarla y constantivizarla. En cambio, el moderno dice: no, esto no funciona así, porque solo si se piensa de una forma, solo ahí entonces es cuando se accede verdaderamente a la verdadera realidad. De ahí que diga que el principio pienso luego existo de Descartes se toma como fondo, porque aquí, para los que no lo sepan, y recomiendo leerse el discurso del método, cuando Descartes llega a esta conclusión, básicamente está diciendo que esta es la verdad fundamental desde la cual tiene que partirse en toda prédica, porque esta es la única verdad universalmente predicable, primeramente predicable, y esto va a ordenar todas las cosas que le continúen. ¿Qué me está diciendo aquí Descartes? Solo si tú aceptas esto que te estoy diciendo, entonces estás pensando correctamente. Si tú me lo niegas,
entonces no estás pensando. De ahí que más adelante, aunque se han valido de argumentos similares, se haya creado la idea muy extendida entre los ateístas de que hay una separación entre razón y fe, como si la fe fuera propia de animales y la razón fuera propia solamente de los ateístas, como si un animal pudiera tener fe, o como si no implicase un razonamiento y una lógica la fe. Y como si fueran mutuamente excluyentes. El principal exponente de esta idea es Kant, pero ya Descartes tiene todos los prototipos de la modernidad. Bien dice Chesterton en Ortodoxia que todas estas personas que claman que estamos viendo el nacer del pensamiento, no es verdad. Estamos ya viendo, ya ocurrió su nacer y de hecho su muerte, porque todo el pensamiento moderno y el postmoderno también está en Descartes. ¿Por qué? Solo basta ver cómo del discurso del método a la negación de la realidad no le tomó mucho tiempo llegar. Y no debería de sorprendernos que poco tiempo después de Descartes haya aparecido Berkeley. Y tenemos en estos tiempos solo distintas formas de Descartes y de Berkeley. Ya sea ¿cómo se llamaba este sociologista de mierda? Baudrillard, por ejemplo, que es un Berkeley sociologista, y Kant, que es un Descartes, un Descartes llevado al absurdo y al idealismo romantizado. Es Descartes romántico, si es que negar el cuerpo y la realidad por derivación no es ya suficientemente romanticista. Creo que la única diferencia entre Kant y Descartes es que Kant es muchísimo más enrevesado e innecesariamente complejo, y festeja por completo la negación de la realidad que hace, mientras que Descartes casi está queriéndose sacar la garganta en sus meditaciones metafísicas. Por lo cual, al establecer estos principios como los directores de la política, se niega la forma del hombre de una u otra forma y se dice: solo de esta forma ustedes van a pensar, y solo obedeciéndome y sometiéndote a mí, ustedes van a, de alguna manera, salir de su pozo de miseria en el cual participan, el cual no es sino una parodia hasta insultante del pecado original cristiano, que se arrogan como científico natural. El problema con el liberalista, aparte, es que confunde Estado con nación y cree que lo que le compete al Estado, cree que lo que es el Estado, lo que es la nación es de hecho el Estado. Y el problema con esto es que cuando el liberalista se opone al Estado, lo que se está oponiendo es a la identidad formal de los territorios. Porque el liberalista no entiende, al igual que la filosofía, cómo funciona el hombre y cómo funciona la realidad. No se preocupen, la ciencia tampoco lo hace. Para el que quiera decirme que tiene un fundamento científico, la política no es una ciencia, por mucho que la llamen ciencias políticas. Y la filosofía desde hace 500 años aproximadamente dejó la verdad como su núcleo directriz para tomar la ideología como su fundamento predicamental. Entonces, el territorio, o digamos toda la capa basal que constituye los órdenes que son propios al grupo de los hombres, y para el que les interesa extenderse, que una extensión en la idea de grupo, maldita sea, una extensión en la idea de grupos que tengo, la expongo en la primera disputación hacia el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, donde hablo sobre la unidad general de la especie, que Gustavo Bueno piensa que la especie tiene como unidad fundamental el grupo, cuando es el filósofo la unidad fundamental. Y ahí me extiendo un poco más, y esto puede complementarse con el ensayo de contra el conservadurismo,
al respecto de a qué me refiero con un filósofo en relación a la constitución de los ordenamientos nacionales. Entonces, toda organización grupal del hombre extendida a una simbolización empieza por un territorio no identitarizado, es decir, pura tierra. Lo que suele llamarse en estos tiempos como nada más que tierra, a pesar de que ya tiene una identidad, cuando empieza toda esta movilización de los grupos de los hombres, empieza en un territorio no identitarizado, el cual es pura tierra. Eventualmente en el asentamiento de los hombres, empieza a delimitarse un territorio, pero recordemos que estos hombres piensan, tienen ideas, sienten y al mismo tiempo están imbuidos en un ordenamiento metafísico trascendente. Es decir, este ordenamiento que obedece a mitos fundacionales relacionados con ordenamientos divinos, con ordenamientos animísticos o teocéntricos, como pueden ser los ordenamientos animistas relativos a energías del mundo o ánimas, como pueden ser el Wendigo o similares, que se presentan principalmente en pueblos primitivos como los nativoamericanos o principalmente los africanos. Este ordenamiento metafísico responde a una cosmogonía la cual al mismo tiempo no está separada de los hombres, es decir, se usa el adecuacionismo para explicar la cosmogonía y así antropomorfizarla con respecto a la raza de los sujetos. En virtud de la raza, esta produce cosmogonías más explicativas y más potentes en contraposición con cosmogonías más febles como la primeramente mentada. De ahí que, por ejemplo, sujetos de razas como la asiática, la comúnmente llamada la amarilla, o sujetos de las razas mesoamericanas, por poner otro ejemplo, tengan una distinción muy marcada con las cosmogonías que realizan los negros o los nativoamericanos, que hay una distinción bastante marcada ahí, porque los asiáticos, los mesoamericanos tenían una cosmogonía que era muy similar, que era una cosmogonía fundamentada en mitos fundacionales que implicaban a deidades. Y evidentemente en estos tiempos todo eso es considerado como algo estúpido, pero conceptualizar una deidad no es tan simple como parece, tomando en cuenta el contexto en el cual esos pueblos están inscritos. Está bien fácil inventarse deidades para historias, pero invéntate una deidad sin conocer qué demonios son las deidades. Y entonces ahí sí ya estamos hablando de algo un poquito más difícil. Recordemos que el máximo potencial del hombre en ese tiempo con respecto al pensamiento estaba limitado a esas designaciones antropomorfizadas, que de una u otra forma respondían a los animales y a los hombres al mismo tiempo. De ahí que algunas deidades sean animales, otras sean humanos o esos animales antropomorfizados que tienen o no rasgos animales, o directamente entidades que tengan una vaga semejanza con el hombre. De ahí que diga de la antropomorfización. Todo hombre, todo organismo, incluso me atrevería a decir, modifica su entorno en virtud de su forma y de acuerdo y conforme con su forma y según su semejanza, es decir, conforme con lo que compone, conforme con lo que es semejante a él. Y de ahí que las deidades tengan dicha antropomorfización. No debe de extrañar esto a nadie ni considerarse que son una suerte de invento sacado de ninguna parte, porque dentro de su contexto se entiende a la perfección cómo hicieron esto, por qué y sustentados en qué. No se les olvide que modificamos el mundo, la realidad, y la entendemos en virtud de que somos nosotros, que no quiere decir
que haya una especie de negación implícita de la realidad aquí o algo por el estilo, porque el hecho de que entendamos las cosas en función de nuestra limitación formal no quiere decir que no podamos constantivizar la realidad. No la pudiésemos manipular si no la estuviésemos entendiendo, que tampoco implica necesariamente un principio antrópico, porque la entendemos en función de nuestra constitución, y como nuestra constitución responde principalmente a principios anantrópicos, pues naturalmente que la podamos explicar, porque estamos compuestos y ordenados en virtud de cómo demonios funciona la realidad. Así que no estamos lejos en absoluto de entender la realidad conforme como se manifiesta. A pesar de que nos faltan ahí algunas piezas, eso no quiere decir que no podamos explicarla de acuerdo con su forma. Si se quiere algo más específico, de acuerdo a la de acuerdo al objeto en sí, para decir el término. No me gusta ese término porque es una pendejada, pero bueno, para que quede más claro, de acuerdo a cómo es en sí misma, pues, siguiendo sus principios anantrópicos. Entonces, todo este ordenamiento, en virtud de la raza del hombre, va estableciendo una cosmogonía que implica un ordenamiento diferente. Una cosmogonía de ánimas es una cosmogonía pobremente potente, porque no nos dice nada sobre las ánimas, solo clama que existen y se queda ahí. En cambio, las deidades ya implican algo bastante diferente, porque las deidades semejan a los mucho, o directamente me atrevería a decir que son los átomos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una deidad? Una deidad es una conceptualización antropomorfizada que en virtud de su existencia asume unas determinadas propiedades de la realidad que dependen de su existencia, como por ejemplo los átomos, los cuales implican propiedades de la realidad, los cuales asumen y existen en virtud de su existencia, las cuales no se manifiestan si ellos no existen. Hay un principio científico en las deidades, y esto no es algo que debiese de extrañar a nadie. Esto es algo que entendió a la perfección Norbert Elias en Sociología Fundamental. Esa pendejada del paso del mito al logos él la rechaza por completo, diciendo el mito es logos, pero es un logos de acuerdo con el contexto temporal, no voy a decir contexto histórico, el contexto temporal de los sujetos que lo desarrollan. Es un fundamento de su pensamiento que tomamos como filosófico, pero es teológico, entendiendo lo teológico en un sentido de praxis, comprendiendo lo que se le atribuye a la ciencia y la filosofía mezcladas en una sola cosa. Por lo cual, una cosmogonía en deidades o de deidades implica ya una tendencia a la investigación y al desarrollo de la realidad, en las cuales estas deidades son, a través de su investigación y de los efectos en el mundo que producen, en conjunción con todo el estrato metafísico, permiten un desarrollo un tanto limitado de la potencia investigativa del hombre. En cambio, el ordenamiento animista no permite este desarrollo, justamente porque no hay realmente un estrato en donde sostener desde el animismo a las propias ánimas. Básicamente se conceptualizan para explicar, pero no se trasciende de eso, se queda limitadamente ahí. Entonces, también está el ordenamiento teocéntrico, que ese es ya la máxima explicitación del método científico. ¿Por qué? Porque ahí ya no se ancla la realidad a las deidades, sino que los objetos adquieren un carácter y un estatuto de existencia por su propia cuenta, es decir, inmanente y no dependiente o dependencial de las deidades, pero todo se ata a un principio originador común, el cual es un Dios personal. Es por eso que podemos decir que, si bien, como dice Gustavo Bueno, Aristóteles es el que conceptualiza a Dios como generador de la realidad,
no es sino hasta el Dios abrahámico, el Dios que implica la cosmogonía cristiana, que se conceptualiza a Dios en su sentido predicamental y estamental o estratamental. ¿En qué sentido? En que el Dios aristotélico no es un Dios personal, pero el Dios cristiano sí, aunque ya en Aristóteles está presente la idea de Dios como una unidad creadora de la realidad, solo que Aristóteles, bueno, lo correcto sería decir generadora, porque no es realmente Dios, el Dios aristotélico, el primer motor, un creador, sino vendría a fungir como el alma anantrópica, que Aristóteles decía que el alma en los organismos era un principio vital que fungía como una especie de combustible que le permitía manifestarse, y el primer motor inmóvil que conceptualiza todo eso en un sentido anantrópico vendría a fungir lo mismo, pero en principios anantrópicos, el cual separa a las deidades de la manifestación de la realidad, poniendo a este primer motor inmóvil, que no es movido, pero que mueve a todas las cosas. De esta idea de Dios se derivó al Dios personal, que es el Dios cristiano, que es el Dios islámico y que es el Dios judío. Claro que esa personalidad de Dios cada uno la interpretó de una forma diferente, eso claro está. Entonces, en virtud de la raza, cosmogonía, después metafísica, mitos fundacionales, y en eso se substrata la nación. A partir de ese substrato metafísico, cosmogónico, se ordena la realidad en principios predicamentales y ético-morales que responden a esa cosmogonía. Y a través de esa organización que se simboliza a través de banderas, a través de representaciones de corte tribalista, en el sentido de que estas marcas nos identifican, como puede ser el SPQR, como pueden ser los colores, como puede ser determinados símbolos. No conozco realmente banderas del Imperio Romano, del Imperio o de Atenas, por poner un ejemplo, pero había cosas que remitían a Atenas que incluso trascendían esos símbolos, como las deidades que se intentaban conceptualizar en esas banderas y en esos símbolos. Y después de todo ese maldito ordenamiento es donde surge el Estado, que es el Estado, el imputor de la política. ¿Y qué es la política? La política versa sobre la administración de la conducta de los organismos a través de instituciones y legislaciones que se sintetizan en leyes, que vendrían a ser de igual forma limitaciones e intentos de dirección de la conducta de los organismos en virtud de la forma en la cual se conceptualicen a los organismos, porque como éste obtiene su substrato en una metafísica que responde a la raza, en virtud de esta raza se establece una diferenciación en la administración de dicho estado. No es lo mismo un estado tribal africano que un estado teocrático del siglo VIII, del siglo IX. Pero aquí hay algo muy importante, y es que hay una diferencia notable entre la nación y el Estado que no establece el liberal, y es por eso que no hace más que destruir el liberalista, al igual que el marxista. Y es que cuando ellos dicen que se oponen al Estado, se están oponiendo a la nación. ¿Y cuál es el problema? Que como la nación depende de la identidad formal, de la raza de los sujetos que componen el pensamiento que sustenta a la nación, cuando tú dices que hay que cargarnos al Estado, pero de hecho dices que hay que cargarnos a la nación, estás abogando por exterminar la identidad de los sujetos que componen a dicha nación y exterminar la identidad de la nación. En virtud de nada, porque recordemos que el liberalista saca su prédica de la más absoluta y pueril nada, igual que la filosofía moderna. Entonces, la anulación de la identidad de los pueblos
cuando el liberalista dice que hay que acabar el Estado, es lo que de hecho está diciendo. Irónicamente, me sorprende que hasta cierto punto Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración hayan establecido un análisis bastante certero de cómo funciona el liberalismo, porque el liberalismo desmitifica al mundo en virtud de sustentarlo en principios anantrópicos para poder dominarlo y controlarlo absolutamente todo, que versa sobre la libertad, el liberalista, pero al final del día es pura hipocresía porque busca un sometimiento absoluto a sus ideas al considerarlas la verdad. Que a ver, hasta aquí les puedo aceptar a Adorno y Horkheimer su tesis. Ya después las pendejadas de que eso derivó en el fascismo o que de la modernidad al nacionalsocialismo hay una continuidad identificable, eso ya es una pendejada propia de los marxistas. Pero al menos eso sí se les puede considerar como acertado. Para que luego me digan que me la paso leyendo nada más a católicos o algo por el estilo, bueno, ahí tienen eso. También hay que leer las pendejadas que escriben esas personas. Y recordemos que verdad es verdad, así la diga el diablo. Si el diablo dice, bueno, eres un pendejo y lo demuestra, pues ¿qué quieres que te diga? Será el diablo, pero eres un pendejo. Por lo cual, por eso el liberalista no sabe nada de política, porque no sabe de cómo funciona el mundo. Y el marxista tampoco. Dicho sea de paso, que este video es contra los liberalistas, que no quiere decir que esté haciendo una especie de apología al marxismo. Que ya sabemos, de hecho, esto solo demuestra la hipocresía liberalista. ¿No te sometes al liberalismo? Es que tienes que ser marxista por fuerza. Como si todo el mundo se redujese a marxismo y a liberalismo. El cual en cierta manera es verdad, pero hay que realizar una matización de qué significa eso. Porque la reducción que se hace desde el liberalismo, desde el marxismo, al decir que solo hay liberalismo y solo hay marxismo, debe de entenderse en la idea del supremo bien y el supremo mal. Es decir, yo soy liberal y si no me apoyas, marxista. ¿Por qué? Porque es el supremo mal. O en este caso sería liberticida. El marxista tendría su análogo, pero con el fascista. Yo soy marxista, ¿no estás de acuerdo con el marxismo? Es que eres fascista, evidentemente. De hecho, de esta pendeja teoría de Adorno es de donde se saca el marxismo, que todo el que no se someta al marxismo es fascista y por eso los marxistas llaman fascismo a quien sea. El fascismo, el fascista no deben de entenderse como algo concreto, sino que deben de entenderse desde una regla negativa. Es decir, no me obedeces, fascista, pero fascista significa lo que sea, y el único criterio es el desobedecimiento. Igual aplica lo mismo para el liberalista. Es por eso que el liberalista no puede ofrecer soluciones al mundo, porque no puedes ofrecer soluciones a un mundo que no entiendes. Y no solo a un mundo que no entiendes, sino que te esmeras por destruir y que partes desde los principios, desde unos principios que implican destruir todo cuanto puedas en virtud de una utopía que ni siquiera tiene sentido, ni mucho menos sustento. Es que eso ni siquiera es falso directamente. Así que esto considérese una respuesta al video del gentilhombre. Y él recomienda unos libros al final de su video. Yo voy a recomendar unos libros que de hecho les van a permitir entender cómo funciona el mundo. La derecha y la izquierda de Jan Madiran. El utopismo, la herejía perenne de Thomas Molnar. Sobre la autoridad y sus enemigos de Thomas Molnar también. La decadencia del intelectual también de Thomas Molnar. Ortodoxia de Chesterton. Concepción católica de la política y concepción católica de la economía del padre Julio Mainville. Y me parece que con eso están perfectos y sobrados para entender por qué el liberalismo y el marxismo también
aunque ya contra el marxismo nos vamos a ir en profundidad en otro momento de por qué este video se va a titular ¿por qué el liberalista no sabe nada de política? Bueno, después vamos a versar por qué el marxista no sabe nada de política tampoco, porque al igual que el liberalista se construye un mundo ficticio y ata todo de una forma más radical a la utopía que el liberalista. E irónicamente ambos terminan en lo mismo, porque ambos terminan en que la economía se trague absolutamente todo. Para el liberalista esto es nuclear, para el marxista esto es nuclear, solo que el Estado vendría a absorber las funciones de la empresa. Y el liberalista es un corolario derivado de la subtracción de la ética y de la moral de las cosas. Cuando tú quitas la ética y la moral de las cosas y naturalizas absolutamente todo, y a la parte arrogas una idea de un supuesto avance perpetuo a través de la razón canonizada del hombre, terminas creando dos cosas. Una objetivación del hombre, el cual el hombre que no te obedezca, y aún así el hombre en general terminan reducidos unos a animales y otros a objetos. Y dos, que el que más domine y controle va a ser el que más progreso nos constituya. Y lamentablemente, aún más que la ciencia y la ingeniería, quien se arroga el dominio y el control y la manipulación de las cosas son la empresa, en virtud de la subcontratación y o en la utilización de la ingeniería a sus propios fines. Que recordemos que si bien el científico era ingeniero en el pasado, como por ejemplo lo era Newton y en cierta manera Galileo, no podemos olvidar que esos son los científicos importantes. Pero hay gente menos importante que tuvo la misma preparación, que trabajó para empresas y a su servicio. Bueno, creo que decir empresas en siglo XVI, bueno, vamos a tomarlo como conforme, pero quizás sí sea algo anacrónico. Tal vez habría que llamarlo una especie diferente. Tenían sus propios nombres en esos tiempos, aunque vendrían a cumplir la misma función. Por lo tanto, esto que se constituya como una respuesta al gentilhombre, y realmente nunca había sentido que había perdido tanto tiempo en mi vida desde la última vez que leí un libro sobre arte, que la verdad no sé cuáles son peores, los de antropología o los de arte, porque ambos se sienten tan estúpidos y creen que son tan profundos que realmente dan asco de la soberbia que exudan esas cosas. Por lo cual, espero que para cualquiera que haya perdido su tiempo viendo ese video, o para mis seguidores en general, porque hice un post en la comunidad, entiendan mejor por qué básicamente su video se reduce a estado man bad, que es lo que llevan haciendo los liberalistas desde siempre. Y no deja de resultar irónico que diga que ofrezca alternativas cuando su substrato predicamental sigue siendo que el Estado, es decir, la nación, es el problema. Si hay un límite para el dominio y el control que va a ejercer el hombre, eso no puede existir. De ahí que se derive en un economicismo rampante. El ideal liberalista es el capitalismo, vamos a decirlo, capitalismo salvaje winchesteriano y el genocidio de la Vendée. Eso es el ideal liberalista, que ya se llevó a la práctica y que en estos tiempos está regresando a eso en una complotación descarada con el marxismo para establecer una suerte de gobierno liberal marxista, el cual irónicamente es un intento de llevar el Leviatán, pero con el substrato de ambos a la práctica, porque el Leviatán es un ideal político, no es una realidad política. Y los problemas a los que nos enfrentamos derivado de esto es que
eventualmente el hombre mismo, desde esta prédica, se convierte en un limitante. De ahí que, como bien diagnostica Thomas Molnar, el utopista no tolera disidencia alguna. De ahí que se deriva en un genocidio en virtud de la no sumisión hacia las ideas. Por lo cual yo aquí procedo a terminar esto. Un video bastante largo, pero me parece que será necesario para aclarar todas estas cuestiones. Esto es hablar sobre política y de política. No ponerme a tirar 400.000 autores desde un presentismo estúpido y hacer un intento de inversión de la teoría del fascismo de Adorno aplicada a un liberalismo que terminamos diciendo que no era verdadero liberalismo. Para después decir que la mejor forma de resolver los problemas que hemos causado, pero que no éramos verdaderamente nosotros, es llevando al absurdo lo que hemos estado haciendo, porque eso de alguna manera va a funcionar. Que es en la síntesis de ese video. Por eso realmente nunca había sentido que mi tiempo se había perdido tanto viendo un video. Es que hasta aprendo más volviendo a ver el debate entre Damo en la web de Horacio Giusto que viendo eso. Y si ustedes ven ese debate, un festival de depende. Quizá, no lo sé, tal vez, depende. Al menos allá aprendo cómo funciona la postmodernidad. Aquí no aprendo una mierda más que, irónicamente, un panfleto propagandístico homólogo a los memes marxistas. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Nos estamos viendo.